noches a los televidentes de Zona Comercial. Nos encontramos la noche de hoy con 3 especialistas en la materia de contratos mercantiles, quienes compartirán sus conocimientos respecto de 3 contratos que tienen gran importancia en las relaciones jurídicas mercantiles. Los contratos a analizar la noche de hoy son 3: el contrato de franquicia, el contrato de leasing y el contrato de factoring. Para tal fin, vamos a habilitar el espacio en las redes sociales con el fin de que ustedes, los televidentes, compartan sus comentarios e interrogantes respecto de estos contratos. Iniciamos con el primer usuario, quien pretende saber o preguntar en qué consiste el contrato de franquicia. Buenas noches, Daniel, buenas noches, televidentes. El contrato de franquicia consiste en cuando el franquiciante, quien es el dueño de su reseña, marca comercial, logotipos, el know-how, que es el saber cómo de esta franquicia y demás que va dentro del paquete del franquiciante, concede o cede los derechos a un franquiciado bajo el pago que se da de manera sucesiva o por tracto sucesivo para la adquisición de esta franquicia y así poder comercializarla sobre ese buen nombre o esa venta garantizada que ya tiene el franquiciante. Perfecto, Joel, muchas gracias. Una televidente pregunta acerca de las características que tiene el contrato de franquicia. Claro que sí, Daniel. Muy buenas noches, televidentes. Las principales características de este contrato es que es un contrato atípico, que es consensual, que es bilateral y que es de tracto sucesivo. Serían las 4 características más relevantes. Muchas gracias, Enrique. Otro televidente pregunta cuáles son en general las obligaciones que tienen las partes en esta relación contractual. Pues es importante, Daniel, buenas noches, hacer claridad sobre cuáles son las partes en este contrato. El franquiciante, que es el que entrega lo que mencionaba yo al inicio, el secreto de su negocio como tal, y el franquiciado, que es el que va a adquirir esos derechos de uso. Dentro de las obligaciones más relevantes por parte del franquiciante es entregar completamente el secreto para poder hacer uso comercial de él, y ya por parte del franquiciado es hacer el uso correcto de la marca, de la enseña comercial, de los implementos e incluso hasta de los uniformes de los colaboradores que van a estar dentro de este negocio de franquicia. Muchas gracias, Andrés. Y en general, ¿cuál sería un ejemplo aplicado a la vida cotidiana del contrato de franquicia? Voy a traer 2 a colación de una manera muy práctica, Daniel. Una en el orden nacional, que sería la franquicia de Toto, que tiene 26 franquicias en el orden nacional y que estas franquicias vienen desarrollándose bajo los criterios que se mencionaron anteriormente. Y el otro en el orden regional, que es el Chispazo, que estamos hablando de que llevan una expansión de 12 franquicias en el orden departamental de Boyacá y de Casanare, por eso se habla ya de una expansión regional. Muchas gracias por ese aporte tan significativo. Una usuaria aborda directamente el contrato de leasing y quisiera saber ella en qué consiste como tal. Podemos decir que el contrato de leasing es aquel por virtud del cual una sociedad especializada adquiere a petición de su cliente determinados bienes que le entrega a título de alquiler mediante el pago de una remuneración y con la opción para que el arrendatario al finalizar este contrato pueda adquirir dicho bien. Muchas gracias, Enrique. Se manifiesta en las redes sociales la pregunta de cuáles son las características principales del contrato de leasing. Así como lo tenía el contrato de franquicia, Daniel y compañeros, el contrato de leasing es bilateral, es honoroso, es atípico, es consensual, es de tracto sucesivo y de igual como el contrato de franquicia es principal. Muchas gracias, Joel. Respecto a otra pregunta, se establece cuáles son las obligaciones que tienen las partes en este contrato de leasing. Nuevamente es importante establecer las partes que hacen o que entran en juego en este contrato de leasing.
la entidad leasing, que es quien otorga los beneficios, los equipos, pues dependiendo de lo que trate el contrato, y el usuario o locatario, que es quien pues hace las partes o recibe el equipamiento por parte de la entidad leasing. La obligación principal de la entidad leasing no es otra que hacer la entrega para el uso de los bienes, y ya del usuario tiene, digamos, más obligaciones, como son la de mantener en perfecto estado los equipos que se le dieron a su uso, realizar el mantenimiento periódico de los mismos, y la más importante acá en el contrato de leasing es pagar los cánones a los que se llegaron en un principio de su contrato. Perfecto, Andrés, muchas gracias. ¿Y cuál sería en general un ejemplo aplicado a la vida real de este contrato? Yo voy a citar un ejemplo muy sencillo, y es una empresa de transporte de pasajeros urbana requiere para su funcionamiento, por poner un ejemplo, 10 microbuses. El gerente de esta empresa se acerca a una entidad bancaria que maneja este tipo de contrato de leasing y contrata con esta entidad bancaria, hace su contrato adquiriendo estos 10 vehículos en la manera de arriendo por un término de, digamos, por poner un ejemplo, de 4 años, al término del cual el gerente de la empresa tiene la opción o de quedarse con estos vehículos o de devolverlos como se pactó inicialmente en el contrato. Perfecto, Enrique, muchas gracias por el ejemplo tan preciso sobre ese contrato. Y por último, encontramos el contrato de factoring. Un usuario desea saber en qué consiste o cuál es su definición. Pues es un contrato mediante el cual una empresa denominada factor adquiere la totalidad de la cartera vencida o de la totalidad de los créditos de un empresario, asegurándole a este último la respectiva cobranza de estos créditos, ya sea inmediatamente o en un tiempo determinado. Perfecto, Andrés. ¿Y cuáles son las características de dicho contrato? Estas características, pues también es un contrato que es bilateral, que es consensual, también es oneroso, es un contrato principal, es un contrato atípico, de ejecución sucesiva, y es un contrato de adición. Muchas gracias, Enrique. Por último, pregunta una usuaria: ¿cuáles son las obligaciones de las partes en dicho contrato? Las obligaciones del factor son, voy a enunciar 5. La primera de ellas es asumir y ejecutar todos los servicios complementarios que ofrece en el contrato. La segunda es respetar la fecha de vencimiento de las facturas para iniciar el cobro. La tercera, asumir el riesgo de insolvencia del deudor si así se pactó. Una cuarta, abonar al cliente los créditos que se hayan cedido hasta el límite fijado en el contrato. Y por último, podría ser guardar reservas sobre la ejecución del negocio. También preguntan sobre cuáles son las obligaciones del adherente en el contrato de factoring. Daniel, las obligaciones del adherente: número 1 es transmitir todos los créditos al factor; número 2, garantizar la existencia y validez de los créditos cedidos e informar al factor todo lo relacionado con ellos; número 3, cuando se trate de factoring con notificación, se obliga a comunicar a su clientela la firma del contrato con el factor; número 4, tendríamos proporcionar al factor la información y documentación de las operaciones realizadas que le permiten comprobar que cumplen con las condiciones contractuales estipuladas; número 5 es informar al factor sobre los pagos que se reciben; y pues ya por último, pagar la remuneración al factor. Bueno, muchísimas gracias por la aceptación a esta invitación que se hizo por parte de Zona Comercial. Esperamos que haya sido muy productiva esta conversación con los expertos en la materia y que hayan aprendido algo respecto de los contratos atípicos que se regulan o que no se regulan mejor en el ordenamiento jurídico colombiano. Muchas gracias.